Hola mis queridas y queridos estudiantes y bienvenidos a continuar nuestro trabajo en nuestro curso Estadística Aplicada. Hoy vamos a estar hablando acerca de la estadística descriptiva y cómo hacemos uso de gráficos y tablas para resumir los datos que hemos recibido y poder mostrarlos de la mejor manera posible. Así que no esperemos más y vamos con eso. Como decíamos, vamos a hablar acerca de la estadística descriptiva del tratamiento de datos. Y para ello, nosotros vamos a compartir la presentación que vamos a trabajar durante el día de hoy. Recuerde que si me desea hacer alguna consulta, puede levantar su mano y o dejar algo en el chat y yo iré respondiendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, vamos a hablar sobre, como decíamos, el tratamiento de los datos en la estadística descriptiva. Lo que a nosotros nos interesa saber es cómo analizamos los datos que tenemos. Lo que ocurre es que vamos a tener conjuntos de datos y nuestro interés ahora es saber cómo vamos a ir analizándolos, ¿cierto? Cuáles son los elementos con los que podemos hacerlo, cómo los podemos ordenar, agrupar, qué gráficos podemos obtener y en particular obtener algunos números, algunas medidas de cómo vamos a resumir estos datos. Pues bien, lo que se hace en general está aquí muy bien representado, es mostrar los datos de forma ordenada. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos ciertos datos respecto de la frecuencia de hombres y mujeres en un grupo de 10 personas. Para ese grupo, entonces, lo que tenemos es una tabla, por ejemplo, aquí, de frecuencia, donde nos indica la cantidad que existe de cada uno del tipo de dato, y acá un pequeño gráfico. Entonces, las gráficas y las tablas de frecuencia son una manera muy importante y muy simple de resumir toda la información obtenida. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que nosotros obtenemos grandes tablas con tremendas respuestas. Usted podría obtener, no sé, entrevistar a 1000 personas. Y si usted quisiera simplemente resumir el sexo, no basta con que muestre a las 1000 personas, sino que puede hacer una tabla de resumen como la que está aquí, una tabla de frecuencias o bien un gráfico de barras en este caso. Entonces, lo primero que se debe hacer para tratar de presentar los gráficos a través de una tabla o de para tratar de mostrar los datos a través de una tabla o un gráfico, lo que se debe hacer es tener claridad de cuáles son los valores que puede tomar cada una de las variables. Esto es, como hablábamos del sexo, hombre, mujer, no sé, si es por rango etario, entonces las edades, e intentar ordenarlo, ¿sí? Intentar tener claro. Entonces, es muy importante, lo primero, tener claridad de cuáles son los valores que puede ir tomando cada una de las variables. Aquí tenemos lo que estaba hablando, que es el ejemplo de la variable edad. Si es el caso de la variable edad, lo importante entonces es reconocer el valor máximo y el mínimo, porque nos va a dar el rango en el cual estamos trabajando. Como por ejemplo esta tabla que está aquí, donde podemos ver en esta tabla que los valores van de 15 hasta el 18. Y entonces así los vamos a poder ordenar. La mejor manera de ordenar los datos es a través de una matriz. Usted sabe lo que es una matriz, eso espero. Entonces, donde en cada una de las columnas nosotros vamos a ir teniendo las variables y en cada una de las filas los sujetos y por tanto sus respuestas. Y lo que tenemos ahí es finalmente una tabla de datos resumida. Aquí está la primera persona, lo que respondió y el color de su pelo. Y así cada uno de estos 13 individuos que han sido entrevistados. Entonces, ¿cómo resumimos esto, que es todas las respuestas, en cosas más simples de leer? Pues bien, una manera de hacer es agruparlos a través de tabla de frecuencia agrupada o tablas de contingencia. Estas son formas distintas de ir viendo los mismos datos. ¿Cuáles son la idea de hacer esto? Pues bien, lo importante es que la tabla esté bien establecida y para que esté bien establecida tiene que tener claro, tal como dice ahí, los títulos, las unidades de medición y tiene que tener la información suficiente para que podamos chequearlo. Importante también en algunos casos es que incluya la fuente de los datos. La primera que hablábamos es la tabla de frecuencia y es una tabla donde se agrupan los datos dependiendo de la cantidad de veces que se repite el dato, ¿sí? Lo importante es que cada uno de los datos solo debe pertenecer a una de las categorías. Es decir, por ejemplo, una persona no puede tener el pelo rubio y el pelo castaño. O bien lo tiene rubio o bien lo tiene castaño. Pero no puede existir más de una categoría. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de frecuencia donde lo que tenemos es el número de hijos. Y podemos ver que el número de hijos va de 0 hasta 8 o más. Y al lado tenemos la cantidad de personas que tienen esa cantidad o la cantidad de familias que tienen esa cantidad de hijos. Aquí está entonces la frecuencia que se repite.
Lo que decíamos, no puede haber una persona que entre dentro de dos categorías. No puede haber una persona que tenga un hijo y dos hijos a la vez. O tiene un hijo o tiene dos, pero no puede entrar dentro de dos categorías, porque si no tendríamos un problema de conteo. Y lo que se hace acá es un porcentaje. Lo que se tiene es el total y se divide el total por categoría y se divide en el total de los datos. Y ahí obtenemos el porcentaje de cada uno de los grupos de personas. Y acá hay otro detalle importante que sirve muchísimo para resumir la información y es el porcentaje acumulado. Entonces, en este, por ejemplo, tenemos solo 27 porque no existe nadie sobre él. Pero acá tenemos 44.7 porque tenemos los 16.9 y los 27.8 sumados para dar 44.7. ¿De qué nos sirve este? Por ejemplo, podemos decir que un 44,7% de la muestra o de esta población, no sé a qué nos estamos refiriendo, tiene un hijo o menos. Esa es una manera de resumir información y por tanto automáticamente podríamos decir que el 65,3% de la población tiene dos hijos o más. Así que para eso sirve esta columna. Tenemos, como decíamos, la frecuencia, el porcentaje válido y el porcentaje acumulado. Aquí está entonces el resumen de lo que estábamos recién diciendo para esto. Aquí hay otra tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia de lo que estábamos hablando antes. ¿Se acuerda de esta tablita que nombramos acá como ejemplo? Ahí está, donde teníamos nuestros 13 sujetos con edad y color de pelo. Pues bien, ahí entonces tenemos una tabla de frecuencia donde hemos resumido los tres colores de pelo, negro, rubio o rojo, y la frecuencia de cada uno de ellos, y así el porcentaje. No hemos incluido obviamente el porcentaje acumulado. Mientras que para la edad hemos realizado exactamente lo mismo y cada uno de los porcentajes. Hemos vuelto a resumir entonces. Existe otro tipo de tabla de frecuencia, que es la tabla de frecuencia, pero la tabla de frecuencia agrupada. El primer detalle es que solo se usa cuando las variables son de tipo cuantitativas. Eso es súper importante. No son cualidades, o sea, el color de pelo ya lo descartamos, sino que deben ser números. Y lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos mucho rango de datos, o sea, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo es muy grande, o bien no importa que seamos tan específicos, lo que hacemos es establecemos grupos. Por ejemplo, podríamos decir las personas entre 10 y 20 años, luego las personas entre 20 y 30 años, luego las personas entre 30 y 40 años, así. Lo que hacemos es que vamos haciendo grupos. Y dentro de esos grupos establecemos cada una de las categorías. Aquí es importante considerar que se pierde información. ¿Por qué? Porque obviamente tengo el dato del grupo. Yo no sé cuántas personas tienen 30 años, sé cuántas personas tienen entre 20 y 30 años. No sé cuántas personas tienen 25 años tampoco. Eso es muy importante de considerar a la hora de hacer esto. En este caso lo que se hace siempre es que se ordenan de mayor a menor, se busca el máximo y el mínimo, y se obtiene cuántos intervalos se desea hacer. Habitualmente se hace mediante esta fórmula que está aquí, el cálculo de cuántos intervalos deseamos hacer. Y se obtiene la amplitud del intervalo, así como decíamos de 20 a 30 años, por ejemplo. Y la cantidad de intervalos obviamente que vamos a usar. Habitualmente se trata de trabajar con intervalos enteros, me refiero así como decíamos, de 20 a 30 años, no de 21,5 hasta 19, hasta 25,3. No, habitualmente no se trabaja de esa manera, pero también se puede hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla de datos que es agrupada. Como puedes ver, tenemos un límite inferior y un límite superior para cada uno de los intervalos. O sea, este intervalo, ¿cierto? Sea lo que sea, corresponde al rango entre 88 y 96.8. Este que dice aquí clase media es lo que nosotros entendemos como el representante de la clase y es justamente el valor que está al medio entre el límite inferior y el límite superior. Y él es el que vamos a tener en consideración como que los representa a todos. Aquí está la frecuencia, la correspondiente frecuencia acumulada y los correspondientes porcentaje y porcentaje acumulado, también conocidos como frecuencias relativas. Y así, cada uno de los intervalos con cada uno de sus representantes y la frecuencia que tenemos ahí para las 30 muestras. Como decíamos ahí, lo que acabamos de decir, LI es el límite inferior, LS es el límite superior, la clase media o el representante de la clase es el promedio que está ahí y cada una de las frecuencias que nosotros conocemos. ¿Sí? Todo lo anterior, por lo general, se hace con software. O sea, ya no es común que la gente lo haga a lápiz ni haga esa tabla. Lo que ocurre es que en general se usa SPSS, SAS, ¿sí? SPSS es un programa estadístico, no sé si lo han trabajado. Y lo que se usa mayoría de las veces para el común de las personas es Excel y obviamente con sus versiones gratuitas de Google Docs y todas las que usted pueda encontrar. Habitualmente ahí es donde se trabajan, ¿sí? Se deben usar ciertas funciones. ¿Sí? Usted, espero, sabe manejar un poquitito ahí
el trabajo con Excel. Se deben usar ciertas funciones, se deben usar cierta manera de escribir y de acuerdo a ello entonces que se hacen tablas, por ejemplo, como está aquí, con las variables. Ahí usted va a tener que usar ciertas funciones como la función suma, sumar sí, contar sí, truncar y todas ellas que son funciones básicas de Excel que espero usted ya maneje. Lo mismo ocurre con otro tipo de tablas, ¿sí? Hay una manera más fácil de ir trabajando. Usted va a poder ver que de nosotros también podemos hacer uso de tablas dinámicas. Sí, aquí hay otro ejemplo de cómo se va realizando la de tablas que es agrupada, que esa es un poquitito más difícil de realizar. Aquí están justamente las funciones que hemos utilizado para cada una de ellas y cómo se va calculando. Ahí lo puede observar entonces, todo lo que hicimos para hacer una tabla de frecuencia agrupada en Excel. Dentro de esas tablas ya tenemos entonces la tabla de frecuencia y la tabla de frecuencia agrupada y hemos visto cómo se utiliza y cómo resume datos cada una de ellas. Existe entonces también la tabla de contingencia. Esto ocurre en general se usa cuando son variables de tipo cualitativas. ¿Quiere decir que no cuando son variables cuantitativas? No. También se puede usar para las variables cuantitativas. Y lo que se hace es una tabla básicamente de doble entrada. Donde aquí, por ejemplo, esta es la mejor manera de entenderlo, tenemos el sexo y la religión. Y lo que tenemos son totales de personas del cruce de ambas. Por ejemplo, personas de sexo femenino que son católicas, personas de sexo femenino que son evangélicas y así tenemos entonces los totales. Y tenemos totales también por columnas y totales por fila. Así, por ejemplo, el total de mujeres sabemos que es 9, el total de hombres sabemos que es 8, el total de personas católicas son 6 y el de personas protestantes es 1. Esa es la gracia de la tabla de contingencia, que es una tabla de datos cruzados. Y lo que hace es que sirve muchísimo para resumir la información porque tenemos el total de datos, tenemos los totales por columna, los totales por fila y además las individuales de cada uno de ellos. Y también tenemos otro tipo de tablas. Aquí está la tabla tal como la teníamos, ¿sí? Ahí está nuestra tabla original. Pero esta tabla la podemos transformar simplemente en porcentajes, ¿sí? La podemos transformar en porcentajes. ¿Y cómo se hace? Simplemente se divide en el total de datos. Esta, por ejemplo, la última, es la tabla de porcentajes para los totales, ¿sí? Ahí está el 100%. Mientras que acá lo que tenemos es la tabla, pero de porcentajes, ¿sí? La tabla de porcentajes por filas. ¿Sí? El 44% de las mujeres es católico. Y acá tenemos el porcentaje, pero el porcentaje por columnas. ¿Sí? Puedes observar entonces que podemos tener porcentajes por fila, porcentajes por columna o los porcentajes totales. Las tres son correctas. Para realizar tablas de contingencia, tal como decíamos, la mejor manera es usar tablas dinámicas. Y las tablas dinámicas, por lo general, se trabajan con ayuda de Excel, ahí en la opción de tabla dinámica, tal como está, y a contar de ese usted comienza a realizar el cruce de datos. Aquí hay algo un poquitito más desarrollado, pero también lo va a ver en los videos que vamos a dejar en nuestra plataforma. Es cómo se trabaja un poquito las tablas dinámicas. Tiene que usted intentar hacerlo, eso sí es súper importante, y si no puede llegar a hacer uno, con el ejemplo, por ejemplo, que estamos haciendo ahí, ahí sí es muy importante que consulte. Los gráficos, así como resumimos con tablas, es importante también que seamos capaces de resumir con gráficos. Y los gráficos lo que nos ayudan en general es más encima a encontrar patrones. Acuérdese que nosotros estamos tratando de apuntar hacia ser capaces de llegar a tomar conclusiones para el futuro. Y para ello primero tenemos que encontrar qué es lo que tienen en común nuestros datos. Ahí es donde entran los gráficos. Los gráficos siempre deben ser simples, deben tener escalas que sean entendibles y obviamente no son una conclusión, sino que son un resumen de los datos. Una de las reglas importantes es mantener la escala, obviamente, entre el eje vertical y el horizontal. No se le va a disparar una escala y la otra no. ¿Sí? Deben ser más o menos parecidos. Debe tomar alrededor de dos variables y obviamente cada una de las variables idealmente no debería tener más de 5 estados, más de 5 categorías. Los gráficos en general dependen del tipo de variable con el que usted esté trabajando. No olvide que el gráfico debe contener siempre un título, ¿sí? Y que sea fácil de leer. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico donde está la distribución de la población por color de pelo, lo que hablábamos al comienzo de nuestro ejemplo. Ahí está el título. Entonces, aquí está la leyenda, ¿sí? Eso es importante. Ahí está el color
está el título de ese eje, la frecuencia, el título del otro ojo, el color de pelo y la etiqueta de datos para cada uno de ellos. O sea, aquí hay el máximo, que son 18, el rango del color de pelo y el número de intervalos. Ahí está entonces nuestro gráfico. El gráfico siempre debe resumir los datos, o sea, debe estar hecho a contar de la tabla resumen. Eso es muy importante. Y cuando se hace un gráfico en Excel, el gráfico en Excel en general está indicando qué es lo que está graficando. Entonces, resumamos lo que acabamos de decir. Lo que nosotros queremos mostrar, por ejemplo, es la frecuencia de una variable. Entonces, si la variable es cualitativa, en ese caso es conveniente hacer un gráfico circular o un gráfico de barra simple. Mientras si lo que usted desea es mostrar la frecuencia, pero de una variable continua, en ese caso es importante un histograma o algo que se conoce como polígono de frecuencia. Ahí está. Si usted desea mostrar la frecuencia, pero de dos variables, entonces el caso cualitativo es un gráfico de barras agrupado. Y en el caso continuo, los mismos que el anterior. Y mientras que si usted quiere mostrar la relación que existe entre dos variables, muy importante esta parte, en el caso que sean cualitativas, vuelve a ser el gráfico de barras agrupadas. Y en el caso que sea continuo, un diagrama de dispersión, una nube de puntos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir relacionar variables y eso viene un poquitito más adelante. Pero cuando usted busque relación entre dos variables, es importante que use diagramas de dispersión. Y aquí finalmente, mi estimado estudiante, algunas referencias de donde estuvimos sacando lo que trabajamos durante el día de hoy. Así que, mis estimadas y estimados estudiantes, quedo atento a responder si es que tiene alguna consulta. Dejo abierta la palabra o puede tomar el micrófono si lo desea para resolver sus dudas respecto de lo que hemos conversado durante el día de hoy. Les escucho o les leo. Bien, si no tiene consultas, entonces podría dejarme por ahí un no para saber que no tiene consultas, por favor. Gracias, don Daniel. Bien, por ahí tenemos varios más. Bien. Entonces, mis estimados y estimadas estudiantes, al parecer no tenemos consultas con los contenidos. Se ve bastante claro el panorama. Eso espero por ahí, mis estimadas y estimados estudiantes. Bien. Entonces, expliquemos un poquito qué es lo que debemos hacer para esta semana. Puede ver por aquí nuestro campus virtual, como siempre la bienvenida, y ya está la semana 2. Y ahí está entonces el análisis y la robustez de datos. Aquí está nuestra clase, debajo de ella va a estar la grabación de nuestra clase para que usted la pueda revisar a posterioridad. ¿Y cuál es su actividad de la semana? Nuestra actividad de la semana es una serie de 3 videos sobre hacer dashboard y tablas dinámicas con Excel. Así que debe tomar ahí ese curso de un mexicano que es bastante simpático, así que lo podrá revisar usted. Y después de revisar esos 3 videos tiene 2 actividades que realizar. La primera es esta actividad individual, válida hasta el día domingo también. Usted puede hacer ahí todo lo que usted estime hasta el día domingo. Y es simplemente dar respuesta a cuál es la relevancia de este dashboard y cuáles son los componentes importantes. Usted debe hacer ahí algún comentario. Usted puede decir, para mí es tal cosa. Y lo importante es que cada uno de los estudiantes deje ahí un comentario. Si usted no quiere comentar algo, pero quiere hacer una réplica a lo que dijo su compañero, no va a poner opino lo mismo que mi compañero. Pero si usted quiere hacer una réplica a su compañero, también es absolutamente válido. Esa actividad es durante toda esta semana y hasta el día domingo, al igual que esta. En esta actividad, usted va a tener 4 conjuntos de datos que son los que están aquí y con ayuda del video que ya trabajó, ¿cierto? Debe intentar hacer un dashboard. Para ello, entonces, es necesario que haga grupos, como decíamos, de máximo 4 personas. Usted, en ese grupo de 4, máximo 4 personas, deberá realizar aquí esa actividad, ¿sí? Entonces, yo no se los voy a asignar, sino que usted trabaje con el que usted quiera, puede elegir el que usted quiera y a contar de él hacer su dashboard. Recuerde que son grupos de máximo 4 personas y el plazo vence este día domingo a las 23 horas. Esas son nuestras actividades para la semana. Razón por la cual el día miércoles, al igual que en la semana pasada, no vamos a tener una clase como tal formal, sino que yo voy a estar respondiendo sus dudas y consultas respecto de los contenidos, respecto de los videos y respecto de las actividades para orientarlo en caso que sea necesario. Si usted no quiere o no puede conectarse porque no desea hacer consultas, no hay ningún problema. Yo voy a estar ahí de todas maneras. Pero clase formal con contenidos, estos son los contenidos que trataríamos durante la semana.
Bien, mi estimado y estimada estudiantes, ¿dudas con esta parte administrativa que acabo de explicarles? ¿No? ¿Por ahí no? Bien. Bien, mi estimado y estimada estudiantes, como siempre, tratamos de hacer nuestro curso lo más acotado y lo más específico posible para así que usted pueda optimizar su tiempo. Así que nosotros, si tiene consultas, nos encontraremos este día miércoles y si no las tiene, lo veré el próximo día lunes a las 11 de la mañana. Como siempre, ha sido un gusto poder compartir con usted y nosotros nos encontramos entonces para tener contenido la próxima semana. Que estén muy bien, mis queridos estudiantes. Chao, chao.